Bienvenidos un día más a estos devocionales que son especiales, ¿no? Estamos hablando en esta serie que es Defensa de la Fe y hoy tengo una pregunta en este estudio devocional. Es la iglesia, escuché muy bien, la iglesia, Sociedad Misionera Mundial, ¿son cristianos? Esta iglesia es más conocida como la iglesia de la diosa madre. Es muy popular el día de hoy encontrar en cada ciudad porque es uno de los desafíos para sus miembros de evangelizar. Por eso salen a las calles y te dicen, te hablan de la Biblia, te hablan de Dios, pero en el fondo lo que quieren es mostrarte que hay una diosa madre y predican de la diosa madre. Y esta diosa madre es una mujer de Corea. Desde Corea ha llegado esta iglesia y créanme que hoy mi deseo es hacer una síntesis. Hay estudios que hago sobre sectas, el curso de sectas en la iglesia, que normalmente toma un par de horas hacer con muchos versículos bíblicos, pero hoy vamos a hacer una síntesis, ¿ok? Así que no te pierdas sobre todo los últimos puntos respecto a cómo puedo defender mi fe o cómo puedo aclarar esos puntos que son controversiales, que parece que ellos tuvieran la razón, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, para entender mejor si son cristianos, yo quiero hacer también un resumen de qué es lo que creen las iglesias cristianas. Primero, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, y que su enseñanza es la autoridad final en todos los asuntos de fe y práctica. Puedes leer 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:20, 21. La Biblia es inspirada por Dios y es inerrante. También creemos, segundo, en un Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo, un Dios trino. Tercero, creemos que la humanidad fue creada específicamente para tener una relación con Dios, aunque el pecado separa a todos los hombres de Dios, el pecado original, como dice Romanos 5:12 y Romanos 3:23. Cuarto, creemos que la salvación es por fe en Jesús y su obra expiatoria en la cruz. Puedes ver Efesios 2:8-9. La salvación no es por obras, la salvación es por fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Quinto, creemos que Cristo murió en nuestro lugar y pagó el precio de nuestros propios pecados y resucitó al tercer día. Puedes ver Hebreos 9 del 11 al 14, Hebreos 10:10, Romanos 6:23 y Romanos 5:8. Sexto, creemos que Jesús viene por segunda vez y los redimidos estarán en el cielo con Él por toda la eternidad. Los que rechazaron la salvación serán condenados por toda la eternidad en el lago de fuego. Así que estas son nuestras creencias básicas. Obviamente Jesús vivió sin pecado, Jesús nació por obra del Espíritu Santo, María fue usada por el Señor, por Dios, para que pueda venir, o el Dios hecho carne. O sea, estas son nuestras doctrinas básicas, fundamentales, que nosotros creemos el día de hoy. Pero ¿es esto lo que cree la iglesia de la Sociedad Misionera? Miren, vamos a hacer un poquito para conocer ahora a esta iglesia y sus orígenes. Esta iglesia surge en el año 1964. O sea, la iglesia se fundó el año 1964 y, ¿sabes? Hoy tiene más de 1.630.000 miembros activos. Ha crecido de una manera enorme. Sus iglesias son bonitas y tienen más de 2.200 iglesias alrededor de 150 países en el mundo. La Iglesia de Dios está en Perú, justamente en esta avenida, en el Callao, que se puede ver, y en muchos otros países son iglesias con templos grandes. ¿Cómo se origina esto? Ellos creían o creen que Cristo se encarnó en el cuerpo del coreano An Sang-yong. Este coreano An Sang-yong dicen que vivió. En este momento, estamos hablando de 1964, antes de esto, él tenía una vida que estaba sumergida en el budismo, pero conoció a una iglesia. ¿Y saben cuál fue la iglesia? La iglesia adventista. La creencia de ellos es que
es el Espíritu Santo que se reencarnó en él y a través de este hombre va a surgir la iglesia ahora que se conoce como la sociedad de la sociedad misionera. Miren, ellos creen que Jesús volvió a la tierra en el año 1948. ¿Y qué sucedió este año 1948? Esa fue la misma fecha que Aung San Suu Kyi, quien era budista, se bautizó en la iglesia adventista. Luego, él fue expulsado de la iglesia adventista por querer instituir las 7 fiestas judías que están instituidas en el Antiguo Testamento y específicamente también decía que la cruz no debía estar en los templos, especialmente los adventistas. Ahora, vivió 37 años, que sucedió hasta 1985, su existencia, su vida, año en que él murió y el Espíritu de Cristo ascendió al cielo. Y una vez que restauró todo lo que estaba perdido. Creían que él era la encarnación de Dios, ¿no? Especialmente el Espíritu Santo, como les dije, porque y ellos consideraron que Cristo se reencarnó en él porque vivió 37 años. ¿Cómo así? ¿Por qué miraban esos 37 años? Como decían que de la raíz de David, la Biblia habla de la raíz de David, iba a venir el Mesías. Entonces, David vivió 70 años, no sé si ustedes sabían, el libro habla de esto, gobernó 40 años, a los 30 años más o menos ascendió al trono, parcial, pero bueno. Dijeron entonces que Jesús, que era el Mesías, vivió 33 años, entonces le faltaba 37 años para llegar a los 70 años, lo cual esos 37 años lo vivió desde el 48 hasta los 75. ¿Quién? Este coreano que se llama Aung San Suu Kyi. Por lo tanto, ahora, ¿qué sucedió con este movimiento que surge en estos años? Bueno, una vez que él muere, esta iglesia no se llamaba Sociedad Misionera, sino que se divide. Y su esposa se queda con un sector de la iglesia y una mujer surge, la que llaman Diosa Madre, en la cual se vuelve ahora la iglesia más grande, más relevante, y es la que estamos el día de hoy hablando. O sea, no es su familia, no es su esposa la que está involucrada en esta iglesia. La otra ha quedado muy pequeña y está en Corea, pero esta es la que ha llegado y tiene más de 2.200 iglesias. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Saben? Estamos hablando de una coreana que se llama Sang Hil-ha. No hablo coreano, pero ustedes pueden ver, ¿no? Y ellos dijeron que cuando apenas falleció este hombre, este coreano, ¿saben? Diosa Madre ya ahora se reencarnó y habita entre nosotros en la tierra, en Sang Hil-ha, y el propósito de su venida es darnos vida eterna. Ella es considerada la Diosa Madre. Ahora, cuando una persona llega a esta iglesia, obviamente le hablan de Dios y luego le dicen que hay una Diosa Madre, exigen que aquellas personas que van a ser miembros de la iglesia acepten las enseñanzas de ella, la adoren y escuchen a ella como una reencarnación de Dios o básicamente del sexo opuesto al masculino, es decir, femenino, porque ella llega a ser la Diosa Madre y ella tiene una autoridad única. Es muy, muy fuerte el deseo, no solamente de acaparar o de ordenar o de involucrarse en la vida de sus miembros, porque todos ellos tienen que estar así como militares. Pero ¿cuáles son sus creencias y en las cuales esta mujer ahora se basa? Miren, vamos a ver las doctrinas erradas en forma general. Hay mucho más, pero como les dije, esta es una síntesis. Primero, ellos consideran que para alcanzar la salvación tienes que ser bautizado y celebrar la Pascua, el pan, el vino y el cordero, que recuerden que hablan de las 7 fiestas de los judíos. Ahora, número 2, tienes que guardar las 7 fiestas del calendario judío que aparecen en la ley, además de guardar el día sábado estrictamente. ¿Qué más tienes que hacer como requisitos? Asistir a 2 o 3 cultos en la semana, realizar obras sociales, tienes que hacer visitas y evangelismo. Por eso es que ellos que salen a la calle, ojo,
Es interesante que los adventistas o los judaizantes tienen problemas con el chancho o ciertos alimentos no kosher, pero ellos no, ellos sí pueden comer todo. Número 3, creen que los seres humanos son ángeles caídos y que su objetivo en la vida es regresar al cielo. Por eso tienen que seguir las enseñanzas del padre y de la madre, del coreano y la coreana. 4. En el culto, varones y mujeres deben sentarse por separado y ellos deben usar un velo, según lo que dice 1 Corintios, obviamente. Y si ustedes ven este devocional, pues o este pequeño estudio devocional, van a ver en esta foto cómo es que ellos lo hacen. Ahora, estos son requisitos importantes. ¿De dónde sacan que los seres humanos éramos ángeles? Mira, eso está mezclado con gnosticismo. Si ustedes recuerdan que hemos estudiado Primera de Juan, Colosenses, está grabado en el canal de YouTube. Puedes ver listas de reproducción, pon Colosenses, Calvary Arequipa o Primera de Juan. Es una idea que venía un poco mezclado con el estoicismo, ¿no? O sea, ellos consideraban, o Platón también, ¿no? Que existíamos, la preexistencia del alma, y ahora para poder volver a Dios necesitamos obedecer lo que ellos dicen. Pero miren, estas son las doctrinas básicas, pero hay una que es muy relevante que le he puesto acá en el número 5. ¿Sabes cuál es la quinta doctrina errada? Miren, es la creencia de una diosa madre. Por ejemplo, ellos afirman que existe un solo Dios que se llama Elohim, pero que tiene aspecto masculino, que sería el padre, y el aspecto femenino, la madre. Ellos creen que Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y luego recuerden que se creó varón y mujer, entonces está hablando del aspecto masculino y femenino, y esa mujer obviamente es esta coreana. Creen que en la divinidad tiene que haber un lado femenino. ¿Qué más? Creen que Gálatas 4:26, donde dice, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial, ella es la mujer libre y es nuestra madre. Esa palabra nuestra madre creen que es la coreana, que Dios se ha reencarnado en ella. También afirman que todo hijo tiene padre y tiene madre. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios, debemos tener un padre y una madre. Y ellos creen que esa madre celestial sería la esposa de la que habla Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, y es también la Jerusalén celestial. Entonces, es esto básicamente lo que hoy es controversial y más controversial. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos presentar defensa? Porque recuerden que estoy haciendo una síntesis. Algo muy sencillo. La esencia de Dios es espíritu. Cuando Génesis habla sobre este tema, hagamos al hombre en él o en el plural majestático que se llama, está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es en esencia Dios espíritu. Esta semejanza no está hablando de sexo masculino, sexo femenino. La imagen de Dios se forma en el ser humano, sea hombre o mujer, en varios aspectos claros. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Sabes? El razonamiento, la inteligencia. ¿Sabes? El hecho de poder nosotros racionalizar o tener una razón, el poder nosotros calificar ciertos aspectos morales ahora, tener la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, obviamente, dentro de lo que vivimos el día de hoy. ¿Qué más? La capacidad de poder administrar, la capacidad de nosotros de poder hablar, porque ¿sabes? Los animales, las plantas no hablan, solo los seres humanos hablan, tienen esta inteligencia, tienen este principio, cuestiones morales, ¿no? Que nosotros podemos distinguir entre los juicios morales. Todo eso significa la imagen, la espiritualidad que nosotros podemos tener, el amor. O sea, todo eso es imagen y semejanza y no está hablando hombre o mujer. O sea, no hay aspecto de sexo o aspecto de este género hombre y mujer. Está hablando del espíritu. Hagamos, y es como un soliloquio donde Dios habla. Y es más, en los siguientes capítulos dice, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. ¿A quién está hablando? ¿A la mujer?
No, está hablando entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es esta la idea del plural majestático o majestático, como se conoce, el o in, en plural, Dios o dioses. Y recuerden que la revelación ha sido progresiva. Se muestra al Padre, se muestra al Hijo y al Espíritu Santo, no solamente en diferentes etapas, sino en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La revelación más clara fue Jesucristo. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús fue llamado Dios, Jesús fue tratado como Dios por los judíos, lo adoraron como Dios, se arrodillaron como un judío se arrodillaba a Dios. Y es más, el Espíritu Santo es llamado Dios dentro de la Biblia. Así que esto está fuera del contexto y está fuera de lo que se le conoce como exégesis. A eso saben cómo se le llama eisegesis. O sea, ellos se han inventado, por supuesto, doctrinas falsas. Ellos se imaginan de esta forma, a tal punto que hay una secta acá, que también un día lo enseñé, sobre alfa y omega. Y en su eisegesis de esta alfa y omega, que creen que va a venir una nave nodriza y nos va a llevar a nosotros, sabían que dioses, los extraterrestres son llamados Dios. Y cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ellos dicen, es tan sencillo entender de los extraterrestres. En su eisegesis dicen, si tú pones en lugar de la palabra Dios los extraterrestres, vas a entender la revelación. ¿Cuál es la revelación? En el principio los extraterrestres crearon el cielo y la tierra. Y el espíritu de los extraterrestres, o sea, ¿me entienden? O sea, ya es tergiversar la escritura. Nosotros creemos que la escritura es inerrante y todo lo que está en la Biblia tiene que ser respaldada por versículos bíblicos. Es más, la Biblia no habla de que Cristo se iba a reencarnar cuando iba a venir por segunda vez. Él va a venir por segunda vez en un caballo blanco, con una espada aguda. Y sabes, hermano, eso es su segunda venida. Y no habla de una reencarnación ni en un hombre y menos en una mujer. ¿Qué versículos bíblicos sostienen la reencarnación en una mujer o de una diosa madre? Ahora, y cuando habla de la iglesia, mira, vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y dice, pues los celo con el celo de Dios mismo, les prometí como una novia para su único esposo. ¿Saben quién es? Cristo, o sea, la iglesia es Cristo. Puedes leer Efesios 5, versículo 25, 26, 27, 28, que habla del matrimonio y ejemplifica con la iglesia, que es la novia, y en Apocalipsis es la iglesia, es la esposa. Ahora, respecto al día sábado, nosotros no tenemos la necesidad de guardar el día sábado en el nuevo pacto, porque Éxodo 31, 16, 17 es claro quiénes son los que deben de guardar. Dice, el pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso. Pueblo de Israel. Nosotros no somos Israel judíos, somos una Israel espiritual, eso sí. Pero dice, y conmemorarlo de generación en generación, está hablando a Israel, a los judíos, es una obligación del pacto. ¿Y qué pacto está hablando? Del pacto antiguo, no del pacto nuevo, del nuevo pacto, para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el 7º día dejó de trabajar y descansó. O sea, eso no aplica para la iglesia y sobre todo en el nuevo pacto, en el antiguo pacto y para Israel. Es más, tienes que entender Marcos 13, 21 al 23, que dice, entonces si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. ¿Saben cuántos Cristos y falsos mesías, aparte de este coreano o esta coreana, se han levantado hasta el día de hoy? Más de 2000 en toda la historia de la humanidad. Así que tengan mucho cuidado. Dejen que la palabra de Dios nos enseñe. Como les dije, es inerrante. Cuando alguien te hable de una diosa madre, dile dónde te muestra claramente que va a reencarnar en una mujer o en un hombre. Jesús viene, sí, por segunda vez. Y es más, no es que ellos tienen profecías fallidas. Dijeron que en el año 1998 iba a regresar Cristo. 1999 ya desaparecía todo el mundo. O el 2012. Nunca se cumplió. Falsos profetas, falsa interpretación de las escrituras, falsas revelaciones, falsa enseñanza, falsa doctrina. Por lo tanto, recuerda muy bien, solo la palabra de Dios es
nuestra guía, la lámpara a nuestros pies. Y sobre todo, lo que está escrito en la palabra debemos de hacerlo. Pero una interpretación tiene que estar basada en la exégesis y la hermenéutica. O sea, ¿qué significó el texto? ¿Qué dice el texto? No solamente el texto, sino el contexto, el capítulo, el libro y sobre todo el testamento o el pacto. Ahora, vamos a terminar recordando lo que dice Gálatas 1, 8 y 9. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, se está hablando del evangelio, que le caiga la maldición de Dios. Versículo 9, repito, dice Pablo, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el evangelio se basa en lo que les he dicho al principio. Entonces, a la pregunta, ¿la iglesia, sociedad, misionera mundial son cristianos? Una sencilla respuesta, no, no lo son. Tengamos mucho cuidado y envía este video a alguien que está siendo enseñado, adoctrinado con esta falsa enseñanza. Y es más, en todo el mundo ha sido catalogada como una secta. Se presentan como cristianos, pero no son cristianos. Porque el cristianismo cree que la salvación es por fe y no por obras, y solo a través de Cristo y no a través de una mujer. Así que tengamos muy presente esto y que sea de bendición. Aferrémonos a lo que está escrito en la palabra. Y recuerda lo que dice Pablo, ¿no? Ese es el evangelio, esa es la esencia del evangelio, que es, vuelvo a mencionar, Cristo vino a este mundo. Siendo Dios, se hizo hombre, se hizo carne, vivió una vida santa. Murió en una cruz por tus pecados y mis pecados para que tú y yo seamos salvos. Su sacrificio fue expiatorio, su sacrificio vicario, su sacrificio nos trajo reconciliación con el Padre y limpia nuestros pecados, perdona nuestros pecados, nos redime, nos vuelve a comprar cuando nosotros le pedimos perdón, nos arrepentimos y decimos, Señor, ya te quiero dejar de hacer lo malo y llego a ser un seguidor de Él, he nacido de nuevo. Por lo tanto, soy un discípulo de Jesús, obedezco a lo que dice la Biblia y, ¿sabes?, guardo mi vida del pecado, practico la santidad progresiva y espero que el Señor venga por mí. Ya sea en el arrebatamiento, ya sea en la segunda venida, espero el Señor va a regresar por nosotros. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo devocional.